Buenas tardes, les damos la bienvenida al webinar Ginecología Regenerativa y Estética, un enfoque integral. Estamos aquí en el Hospital HM Nuevo Belén, en Madrid. Estamos con el doctor don José María Rodríguez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. El doctor es licenciado en Medicina cum laude por la Universidad de Alcalá de Henares. Es director de su clínica, de la Clínica Endoscopia de la Mujer, y es jefe de la Unidad de Cirugía Ginecológica de HM Nuevo Belén. Doctor, antes, para empezar, quería hacerle una pregunta. ¿Cómo nos explicaría de manera sencilla qué es la ginecología regenerativa y estética? Muy bien, Demetrio. La ginecología regenerativa y funcional podríamos decir que es una subespecialidad, entre comillas, de la ginecología que se encarga de realizar una serie de tratamientos mínimamente invasivos, cuyo objetivo fundamental es mejorar la salud íntima, la función sexual y el confort vaginal. Y esto lo realiza a base de una serie de terapias como serían regeneración tisular, biomodulación, relleno y soporte e incluso relajación muscular controlada. ¿Qué tratamientos hacemos habitualmente? Pues hacemos tratamientos con PRPs, ya explicaremos lo que es, exosomas, ácidos hialurónicos específicos para la zona íntima, láser vaginal, que puede ser C2 o herbio, toxina botulínica y cirugía funcional o estética. Doctor, ¿por qué cree que hoy en día hay más personas, mujeres, que están buscando este tipo de tratamiento? Yo creo que la mujer en todo este tiempo, en esta evolución, se ha dado cuenta que no tiene que conformarse con aquello que no le funciona o no se siente a gusto. De hecho, pasa igual que en la menopausia, ya explicamos en otra ocasión que antiguamente se decía siempre, bueno, es lo que te ha tocado en este momento, ya tienes que fastidiarte, tienes que tener sequedad vaginal, has perdido el deseo, ya no estás de acuerdo, no te ves bien estéticamente, no te encuentras segura con tus genitales externos o incluso te pueden molestar. O puedes tener incontinencia de orina o a consecuencia de los partos, puedes tener problemas al mantener relaciones porque ya tienes mucha menos percepción sexual y ya no es igual que antes. Todo eso hoy en día lo podemos mejorar y lo podemos tratar con la ginecología regenerativa y no olvidemos que es funcional. Muy bien, doctor. ¿Qué cambios íntimos son normales con la edad y cuáles son los que pueden mejorar con estos tratamientos que recogen esta unidad que estamos presentando? Bueno, con la edad fundamentalmente y especialmente cuando las pacientes llegan a la menopausia, tienen un problema serio y es que a medida que las pacientes pierden el estímulo hormonal sobre todo lo que es la zona genital, igual que las hormonas actúan en diferentes partes de toda la economía del organismo, actúan en el cerebro, en la piel, actúan a nivel cardiovascular, a nivel de hueso, también actúan de manera muy importante en la zona íntima. ¿Y qué cambios tienen? Pues la pérdida de hormonas, la pérdida de estrógenos en el área vaginal lo que genera es que la vagina se acorta y se estrecha. Por pérdida de estrógenos. Por la pérdida de estrógenos y genera además que todo lo que es la mucosa, que digamos para que nos entendamos es la vagina con su subcutáneo, su muscular, se va a adelgazar, lubrica mucho menos y al lubricar menos en las relaciones va a tener problemas. También genera un problema y es que con la falta de estrógenos las pacientes a nivel urológico de esta zona van a tener un problema, van a orinar muchas más veces por la noche y van a tener un riesgo mucho mayor de infección urinaria. Todo esto es lo que se llama el síndrome geniturinario, que se puede corregir de diferentes puntos de vista y con diferentes tratamientos. Se puede corregir perfectamente. Perfecto. ¿Y cómo sabe una mujer que necesita que le puede interesar una consulta de este tipo de ginecología funcional y regenerativa? El momento que tenga cualquier problema. Problemas como, ¿Problemas por ejemplo, de qué tipo sequedad vaginal, es decir, que tenga un problema de laxitud, porque después de los partos ha quedado toda la zona, claro, pensemos que todo lo que es la pelvis pasa a la cabeza de un niño que tiene 9 centímetros, no cualquier cosa, y aquello queda completamente dado de sí para que nos entendamos, ¿no? Sí. A nivel coloquial. Sí. Entonces, eso hace que haya una hiperlaxitud y esa hiperlaxitud generalmente se produce más en el tercio externo, quitando que haya patologías como que a veces puede sentir roturas de músculo elevador, bueno, otras cosas. Pero esa hiperlaxitud hace que las relaciones, por ejemplo, ya sean distintas.
Eso por una parte en pacientes que han tenido hijos. En pacientes que no han tenido hijos, lo que comentábamos antes, la sequedad vaginal, que es fundamental. A veces también líquen esclerotrófico. Los líquenes también. ¿Qué es el líquen? El líquen es una entidad autoinmune que hace que se produzcan adherencias entre los labios menores, que es una parte de los genitales externos. Y a veces esas adherencias pueden ser muy importantes y llegar incluso a impedir que la paciente pueda orinar. Y muchas veces se produce un crecimiento de los labios menores que a muchas chicas les incomoda. De hecho, yo tengo alguna paciente que se está preparando una oposición de Policía Nacional y cada vez que corre le molesta, le irrita cuando pasa un rato. Entonces, claro, vamos a tener que operarla porque para ella es imposible prepararse esa oposición en esas condiciones. Ya no digamos la paciente que tiene hipertrofia de labios menores y me dice, mira, no me puedo poner un tanga porque en la playa soy un drama, claro. Evidentemente, o me pongo a hacer spinning, me pongo a hacer ciertas actividades de deporte que me supone evidentemente un problema porque me molesta y me incomoda. Vale, hasta ahí lo tenemos un poquito más claro. Si hablamos, por ejemplo, del ámbito del suelo pélvico, el bienestar íntimo, ¿cuáles son los síntomas más comunes relacionados con un suelo pélvico debilitado? La hiperlaxitud. Hiperlaxitud. Que decíamos antes, la hiperlaxitud que puede mejorar claramente con las técnicas que tenemos, la incontinencia de orina. Una incontinencia de orina que es muy frecuente en las mujeres que han tenido hijos, que han tenido varios hijos. ¿Por qué es frecuente esta...? Es frecuente porque lo que decíamos, al paso de la cabeza en los partos y a veces incluso también con las cesáreas, pacientes que han tenido cesáreas, pero simplemente el hecho de la cabeza presionando, cabeza fetal, al final del embarazo, puede tener incontinencia, que no es ni más ni menos que la paciente cuando tose, se ríe o hace algún tipo de ejercicio, pierde orina. Claro, imaginemos lo que supone una paciente joven, 35 o 40 años, que cada vez que realizan ciertas actividades se le escapa la orina, con lo que supone eso a nivel de incomodidad. Claro. Y eso entendemos que es corregible. Perfectamente es corregible. Perfecto, muy bien. ¿La incontinencia urinaria leve tiene solución sin cirugía? Tiene solución. Estamos hablando de la incontinencia urinaria. Siempre empezamos, lógicamente, como todos los tratamientos, de menos a más. Empezamos con rehabilitación del suelo pélvico, que es muy sencillo, es simplemente hacer fisioterapia, y cuando no funciona tenemos opciones. Y las opciones, por ejemplo, el láser vaginal para la incontinencia leve. Cuando la incontinencia es severa hay que pasar a cirugía, pero la mayoría de las incontinencias son leves, con las leves y algunas moderadas, el láser lo puede curar perfectamente y sería una opción muy válida. Es una opción, digamos, que planteable en este caso para las mujeres. Vamos a hablar un poquito de la vida sexual y los cambios hormonales. ¿Por qué tantas mujeres notan disminución del deseo o dolor en la menopausia? Pues es todo un cuadro. Es decir, realmente si pensamos bien un poco cómo somos como especie, es decir, como especie, los humanos, digamos que la vida reproductiva va encaminada en todo lo que es las relaciones a reproducirse. Y en el momento en el que estas mujeres dejan se acaba su etapa reproductiva, pues el deseo sexual cae completamente. Pero claro, nosotros como especie no solo mantenemos relaciones para reproducirnos, evidentemente, tenemos muchas más relaciones. Y en el momento en el que las mujeres dejan de tener estas hormonas, se produce lo que decía antes, la sequedad vaginal, la atrofia. Es decir, que eso es una parte que ya tengas o no tengas deseo, muchas veces te va a impedir mantener relaciones. Si a esto le sumas, va a dificultar. Si a esto además le sumas que pierde la testosterona, que es realmente uno de los factores muy importantes que motiva el deseo, pues tienes la conjunción perfecta para que una mujer joven, porque una mujer con 50 y pico años que está en plenitud, de repente no puede mantener relaciones. Y eso a nivel de pareja pues es un drama. No le apetece y cuando además puede intentar que le apetezca, le duele. Entonces hace al final un círculo que tenemos que romperlo de alguna manera. Pacientes muy jóvenes. ¿Qué opciones existen para mejorar la lubricación y el placer sexual de forma natural? De forma natural, yo diría que de forma natural lo ideal es poner aquellas hormonas que a ti te faltan. Eso es lo más natural que hay. Es decir, si tú tenías testosterona tenías hormonas durante tu etapa con 30 años, cuando tenías 30 años, pues ¿qué puede ser más natural que volver a ponerte tu tratamiento hormonal como cuando tenías 30 años? Pero no supradosis, es decir, dosis fisiológica
para que estés exactamente igual como cuando tienes 30 años. Es decir, la idea es ponerte funcionalmente, claro, esto cuando la gente piensa en la testosterona, piensa que es como ir al gimnasio. ¿Me voy a poner? No, vamos a ver. Es decir, se supone que lo que tienes que hacer es poner reemplazamiento hormonal. Vamos a ponerte tus niveles hormonales igual cuando tienes 30 años, pero no se trata de hacer músculo, no se trata de otro tema distinto. Reemplazamiento hormonal. Acorde con la edad y con la actividad que tienes, ¿no? Imagino por cada edad. ¿Cuándo un síntoma sexual se convierte en un problema clínico? Desde el momento en el que no puedes mantener relaciones y tú por edad, lógicamente, cuando tienes 90 años no, que habría que valorarlo, pero evidentemente lo que contamos, una paciente con 50 años es una paciente joven, que con 50 años, que es cuando la media, hoy en día, claro, la media se le retira se le retiran las hormonas hasta edad, 50, 50 y pico, y no puedan mantener relaciones, es un problema serio, porque los 50 años de ahora no son los 50 años de hace, ni los 60 ahora son los de 60 de hace 20 años, son gente muy joven que le quedan muchísimos años por delante y que tienen que vivir en plenas condiciones y disfrutar de su vida plenamente. De acuerdo, doctor. Fantástico. Vamos a hablar, si le parece, de tratamientos regenerativos vaginales. ¿Qué diferencia hay entre el láser vaginal y la radiofrecuencia? Son dos técnicas que lo que nos hacen es generar colágeno. El láser vaginal lo que hace son unos micropulsos que producen microquemaduras, 200 micras, son quemaduras mucho más profundas, lo que hacen es producir colágeno. Mientras que la radiofrecuencia lo que hace es quemar más en superficie, lo que es la dermis y lo que sería la submucosa. Entonces, no penetra tanto, pero también genera colágeno. El láser sueles aplicar normalmente, dependiendo, normalmente 2-3 sesiones, mientras que en la radiofrecuencia se aplican hasta 3-6 sesiones. ¿Los tratamientos regenerativos duelen o requieren algún tipo de recuperación? No tiene por qué doler. No tiene por qué, porque es uno de los temas que digamos que se va no tiene por qué doler un tratamiento. Hoy en día el dolor lo intentamos evitar en medicina a todos los niveles, como es lógico, ¿no? Tú ya vas al dentista y no te pone. No es como antiguamente. Levanta las manos y te duele y sigue tirando, ¿no? Hoy en día, en todos los tratamientos que hacemos, prácticamente, evidentemente, si hacemos una corrección de labios menores, pues lógicamente tiene un posoperatorio que es relativamente sencillo y la paciente puede encontrarse un poco incómoda por la zona, pero no dolor en sí. No estamos hablando de grandes tratamientos que provocan grandes no, eso no es un posoperatorio que puedas tener de una cirugía oncológica, no tiene nada que ver. Si hablamos en estos tratamientos que hablábamos un poco antes, temas de láser vaginal, radiofrecuencia, ¿cuánto duran los resultados que producen y de cuántas sesiones tienen que aplicarse? Los resultados pueden ser prácticamente definitivos. ¿Y cuánto tiempo, cuántas sesiones hacemos? Hay que valorar el paciente, pero lo que decía antes, el láser normalmente hacemos entre 1 y 3 sesiones y valoramos al año siguiente si merece la pena, por ejemplo, el láser vaginal, hacer alguna sesión. Para afianzar, exactamente. Como tú estás generando colágeno, para ver si afianzamos. Con las incontinencias de orina hacemos igual. Hacemos muchas veces un par de sesiones y a lo mejor no hace falta hacer nunca más ninguna sesión. Radiofrecuencia es verdad que hay que hacer algunas sesiones más. ¿Alguna de recuerdo? Exactamente. Hacemos entre 3 y 6 sesiones y valoramos al año. Pero no son tratamientos realmente dolorosos ni tratamientos específicamente que no sean llevaderos, perfectamente. Y comentaba que pueden durar... pueden durar indefinidamente. Eso sería fantástico, entonces. ¿Qué condiciones mejoran más cuando se usa este tipo de terapias? ¿Cuáles son los Yo creo que una de las condiciones que, claro, dentro de todo lo que hacemos en la ginecología estética, regenerativa y funcional, las pacientes quedan muy contentas cuando les solucionas un problema de incontinencia. Cuando tienen una atrofia vaginal importantísima en gente joven. Yo he tenido alguna paciente aquí que le he hecho varios tratamientos de láser y en la última sesión me decía la mujer, ha estado a punto de venir mi marido de Bilbao, date un abrazo. Porque la mujer no podía mantener relaciones. De repente le solucionas un problema que a nivel de pareja sí que es importante, ¿no? Entonces, yo creo que se me ha ido la pregunta. Muchas gracias. No, las condiciones. ¿Qué condiciones son las que mejoran? Claro, luego, por ejemplo, en cuanto a lo que es labios menores, mejora muchísimo también. Es
decir, gente, lo que decía, que no puede hacer deporte, que está muy incómoda cuando hace deporte, que le molesta porque, claro, con los vaqueros le está molestando tener unos labios hipertróficos, las incomodidades, que va a la playa y, claro, como se ponga un bikini un poco ajustado, se le salen los labios y es un espectáculo. Pues no, en realidad mejora muchísimo la hiperlaxitud, mujer, mejora mucho, que eso también es muy importante. ¿Son seguros estos tratamientos para mujeres que han tenido partos, cesáreas, menopausia, cíclicas? ¿Son seguros? ¿Son seguros en todos casos? Siempre seguros. Cuando utilizamos, por ejemplo, plasma rico en plaquetas o utilizamos exosomas, eso se hace a partir de las... ¿Qué son los exosomas? Claro, los exosomas como micropartículas que lo que hacen es que llevan ARN y los PRP son el plasma rico en plaquetas, que lo que lleva son factores angiogénicos, pero son del propio paciente. Entonces, lo que haces es que sacas sangre, filtras esa sangre y lo que haces es sacar de lo que es todas las plaquetas que lleva células madre y por otra parte lleva todo el filtrado de factores angiogénicos y cuando tú lo pones en los labios de una paciente que tiene atrofia, de una paciente que tiene líquen, bueno, que también funciona, lo que estás haciendo es producir una neoangiogénesis. Estimulas la formación de vasos y estimulas la formación de tejido sano. Entonces, y son absolutamente seguros porque son los propios factores de la paciente, claro. No estamos introduciendo ningún tipo de sustancia que la pueda rechazar el organismo. Aunque ya nos lo ha indicado más o menos, pero vamos a insistir un poco en esa línea por tranquilidad de las personas que nos están viendo este webinar, que lo puedan ver a posteriori, que hay riesgos, efectos secundarios que las pacientes deban conocer, en general dentro de la ginecología regenerativa. Yo creo que solo hay, digamos, ciertas contraindicaciones, ¿no? Contraindicaciones, por ejemplo, es un tumor no diagnosticado, es decir, que realmente la paciente tenga un proceso oncológico en ese momento, que la paciente esté embarazada o que la paciente tenga una infección activa. Si tiene infección por herpes, por ejemplo, cuando debes aplicar un tratamiento, claro que suponga una lesión térmica, por muy buena que sea en un futuro, pero estás ayudando al bicho a que prolifere. Entonces, quitando infecciones, quitando embarazo y algunas circunstancias sí, o procesos oncológicos, el resto no tiene ninguna contraindicación y sí, son absolutamente seguros y eficaces. ¿Puede cualquier mujer recibir estos tratamientos? O, sí. Bueno, estamos enlazando lógicamente con lo que acaba de decir. No tiene ninguna contraindicación, salvo, claro, haciendo... Hemos dicho antes, entiendo. Lógicamente, como en todo el proceso en medicina, no todo el mundo tiene que recibir un tratamiento ni tiene que recibir el mismo tratamiento. Yo siempre insisto que los tratamientos tienen que ser individualizados. Cada paciente requiere un tratamiento y hay que individualizar el caso. Pues, quitando contraindicaciones, prácticamente todo el mundo puede recibir el tratamiento que tenga indicado para el problema que presenta. Vamos a hablar, si le parece, de las terapias biológicas, el PRP y los exosomas. ¿Qué es el PRP íntimo y qué beneficios ofrece? Sí, el PRP íntimo es lo que he comentado antes. En realidad, es decir, el procedimiento es muy sencillo. Sacamos sangre al paciente, lo centrifugamos y cogemos un sobrenadante que es lo que se define como PRP, son las siglas de plasma rico en plaquetas. Hoy en día se están utilizando, o sea, esto no es un invento de la ginecología regenerativa, se utilizan pues para la gente que tiene problemas en el cartílago articular rodilla, se ponen. Se utilizan para muchísimos procedimientos. Yo tuve una epicondilitis en el codo y me pusieron 5 inyecciones de PRP, porque la verdad que lo tenía bastante fastidiado. Y el PRP lo que hace es angiogénico, es antiinflamatorio, un proceso natural. Lleva células madre, que son las que son capaces de modelarse y de regenerar el tejido que tú necesitas. Pues algo más natural que esto no hay, evidentemente. Y las aplicaciones son múltiples en medicina, ya cada vez más. ¿Qué resultados suelen notar las pacientes con este tratamiento de PRP? Pues sobre todo, claro, sobre todo, por ejemplo, en la sequedad vaginal, para el líquen vienen fenomenal. Es decir, todo ese tipo de tratamientos, el PRP funciona muy, muy bien. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda repetir este tratamiento? El PRP. Se pueden aplicar 2-3 sesiones, en principio, claro. Tanto uno como otro podemos aplicar 2-3 sesiones. Los exosomas son iguales. Hoy en día ya existe un aparataje completamente mecanizado que te prepara tanto el plasma rico en plaquetas, es decir, porque ya no solo PRP, sino que te preparan el PRP enriquecido y los exosomas. Y hay máquinas que tú directamente sacas sangre al paciente,
tienen un sistema especial de recogida, lo pones ahí y la máquina te hace un plasma rico en plaquetas o te saca los exosomas. Tú solo tienes que recogerlo e inyectarlo. Es súper seguro y es muy eficaz. O sea, no es una liberación artesanal, es algo que está muy estudiado. ¿Qué diferencias hay entre el PRP y otros bioestimuladores? La diferencia del PRP es que el PRP realmente es un producto natural tuyo. Lo que decía, es un plasma rico en plaquetas. Es un producto natural del paciente. Luego, cuando empiezas los bioestimuladores, es distinto. Son sustancias, por ejemplo, hidroxiapatita cálcica, que se utiliza en muchos casos. O por ejemplo, voy a hacer números comerciales, pero sustancias que producen, que son, por ejemplo, hilos de sutura, que se reabsorben y al reabsorberse tu organismo, producir un proceso de desaparición de esa sutura, produce, claro, un tensado, porque hace una fibrosis controlada. Pero esos son productos que, digamos, no son naturales, que funcionan bien, sí, pero no es como el producto natural de un PRP. Son productos que tienen una indicación en concreto, ¿no? Se puede hacer un tensado vaginal, por ejemplo, con estos productos perfectamente. Para finalizar la parte de PRP, ¿en qué casos no recomienda el uso del PRP? Yo creo que la mejor contraindicación es cuando no está indicado, es decir, cuando realmente no te va a aportar nada. Hay muchas veces que la gente utiliza PRP porque está de moda. Vamos a poner un PRP aquí y tal, pero si no tiene indicación clara y no es necesario, el PRP no te aporta nada. En todos aquellos procesos que tú quieras utilizar como antiinflamatorio, como regeneración del tejido, funciona muy bien. Pero en incontinencia, por mucho que quieras ponerlo, no te va a regenerar esa tensión que necesitas para que la uretra no descienda y no se produzca la pérdida de orina. No va a funcionar. Vamos a entrar, si le parece, en otro ámbito. Perfecto. Vamos a hablar de la estética íntima. Vamos a hablar específicamente del tema estético, ¿vale? ¿Cuáles son las preocupaciones estéticas íntimas más frecuentes que suele escuchar en su consulta? Yo creo que habría dos campos ahí. Por una parte, es decir, aquellas pacientes que después de un parto se dan cuenta que los genitales externos están muy abiertos, que ya no sienten lo mismo, que a nivel funcional es importante, pero además de que se ven que aquello ya no tienen aquello demasiado abierto, demasiada laxitud, ¿no? Eso por una parte. Y luego también aquellas pacientes que se miran los labios menores, que puede ser o bien pacientes jóvenes o bien pacientes ya más maduras, que a medida que va entrando en la menopausia se va perdiendo toda la grasa de los labios mayores y los labios menores que quedan por dentro, o bien porque sean hipertróficos o no tanto, pero se ven mucho más. Y estéticamente no se gustan. Entonces, la diferencia está, a diferencia de otros años, que las pacientes no tienen por qué estar incómodas con su imagen corporal. No tienen que estarse... Es decir, claro, es decir, yo creo que hoy en día la imagen corporal íntima se puede mejorar claramente. Doctor, vamos a dejar que beba. ¿Qué opciones existen para mejorar la apariencia de los labios mayores? Hay diferentes técnicas. Lo que pasa que sí que es verdad que los labios menores, que antes le daban muy poca importancia, porque ahora parecía que todo el mundo puede operar labios menores, y no es así. Los labios menores tienen una cirugía, digamos, que está estructurada. No es cuestión de recortar un poquito, como a veces hacían en los hospitales públicos. No, me molestan los labios, recortas un poquito. Vamos a utilizar la técnica de la vela, que es hacer como una especie de cuña, luego resulta que cuando vas a ver a la paciente tiene un agujero. Es decir, bueno, todo tiene hay que abordar en diferentes planos todo lo que son los genitales externos y en ese abordaje de los genitales externos hay que ver si hay que remodelar el capuchón de clítoris, porque a veces tienen mucha piel redundante, si hay que modelar el tercio medio, el tercio inferior, es decir, tiene que ser estructurado. No vale cualquier cosa en los labios, hay que hacerlo bien. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, la perfección no existe. Lo que sí existe es, digamos, una apariencia más o menos perfecta. Pero la perfección como tal, por eso siempre es muy importante también cuando vas a hablar a un paciente, preguntarle qué es lo que ella quiere. Porque realmente esto es una parte que muchas veces es funcional, pero conlleva mucha parte de estética. Es decir, ningún cirujano plástico te va a poner, por ejemplo, mamas y va a poner unas prótesis que la paciente no quiere. Le pregunta a la paciente, ¿cómo te ves mejor? Claro, ¿cómo te vas a ver mejor?
No le va a poner una talla exagerada si la paciente quiere solo aumentar un poquito. Entonces, aquí tú tienes que hablar con la paciente, consensuar, que se puede hacer muy bien porque lo puedes dibujar, se puede hacer incluso con el móvil, lo puedes dibujar en una tablet. ¿Qué resección de los labios menores vas a hacer? Más o menos ella tiene una idea de cómo va a quedar, que eso es muy importante, pues tienes que consensuar con ella. Y luego hay pacientes que te piden que le quites todos los labios menores. Los labios menores no se pueden quitar porque dejas completamente desprotegida la vagina. Entonces, hay que consultar con el paciente qué es lo que espera y qué es lo que vas a hacer. Entonces, de esa forma va a quedar a gusto con la idea de lo que vas a hacer. ¿Qué resultados se pueden lograr sin utilizar la cirugía en este caso? En cuanto a los labios menores. En cuanto a la estética. En cuanto a la estética, pues se pueden conseguir muchos resultados sin tener que llegar a la cirugía. Tenemos, por ejemplo, labios mayores. En esa atrofia de los labios mayores que van quedando muy atróficos y se ve mucho más los labios menores, podemos infiltrar ácido hialurónico específico en el área genital. Ya sabes que el ácido hialurónico se utiliza mucho también a nivel facial, ¿no? En estética facial. Pero se puede utilizar un ácido hialurónico que es muy denso, que lo que hace es aportar mucho más volumen en los labios mayores. También se puede utilizar grasa, que un poco se reabsorbe, pero mantiene mucho, igual que la grasa se ha utilizado para aumentar tallas de mama, que también se puede hacer en la mama. Pues tanto una cosa como otra se puede utilizar a nivel de labios mayores sin cirugía y queda perfecto. También se puede utilizar el ácido hialurónico en todo lo que es sequedad vaginal, porque lubrica mucho, va a retener mucho más agua, es decir, las aplicaciones son infinitas. Son muy variadas. Muy variadas. ¿Qué es, doctor, la armonización genital y para quién está indicada? Claro, es lo que yo decía, es decir, cuando una mujer no se encuentra a gusto con sus labios menores o no se encuentra a gusto con la estética que tiene de sus genitales, a veces le genera muchos problemas. Y tienes que llegar a un acuerdo sobre, tú valoras a la paciente, le dices lo que te parece que puedes mejorar claramente y una vez que tú consensúes con ella qué es lo que quiere y qué se puede hacer, le puedes dejar unos genitales que ella se encuentre a gusto, se sienta segura y mejoren sus relaciones sexuales. Pero me parece que es muy importante, es decir, hablar con el paciente y consensuar qué es lo que espera. Porque hay pacientes que tienen una idea equivocada de lo que se le va a hacer. Entonces, claro, si solo quieres algo funcional de retocar los labios y simplemente quitarte un poquito los labios menores para que no tengas un problema a nivel del deporte o que te incomoda, lo que decíamos antes, pacientes que hacen spinning, pacientes que corren y les molesta, eso es distinto a que quieran una armonización global. Y digan, no, pues es que me gustaría tener un poquito más de labios mayores y me gustaría que toda la zona del clítoris, que tiene muchísima piel redundante, me quedara mucho más armonizada. Hay que consensuar con el paciente, valorarle y consensuar con el paciente qué se puede hacer, qué le queda, lo que le va a quedar bien y qué es lo que ella espera. De acuerdo. ¿El blanqueamiento genital es seguro? Sí, por supuesto que es seguro. Eso se está haciendo hace mucho tiempo y es muy seguro. ¿Y qué consiste? Ya he puesto para... El blanqueamiento se puede hacer con diferentes sustancias. De hecho, bueno, se ha utilizado mucho el blanqueamiento anal, que es muy famoso, y se puede hacer también el blanqueamiento, no tanto, evidentemente, se hace con sustancias que despigmentan, no tanto de los labios, pero también se podría hacer. Pero bueno, es completamente seguro. ¿Cómo de naturales son los resultados estéticos si se hacen correctamente? Claro, son muy naturales. Es decir, lo que pretendemos siempre en cualquier proceso estético, y lo importante, por ejemplo, yo creo que en estética hay una cosa, por ejemplo, en estética facial que siempre se dice, y es que la gente te pregunte qué bien estás, no qué te has hecho en la cara, sino qué bien estás. Es decir, claro, qué bien se te ve. Cuando tú haces algo estético, la gente dice, oye, qué bien se te ve, tal. Y no, ¿qué te has hecho? ¿Qué te has puesto? Tal, tal. Bueno, eso no tiene sentido, ¿no? Pues el qué bien estás, que la gente nota que estás fenomenal, que te has quitado años, pero que eso es lo importante. Y aquí realmente en la ginecología estética tienes que hacer algo que la paciente esté a gusto y se puede dejar perfecta. Vamos a dar otro cambio de tercio, si te parece. Vamos a hablar de embarazo, de posparto y de menopausia. ¿Cómo cambia la vagina después del parto y qué se puede mejorar? Bueno, la vagina después de un parto vaginal, después de tener 1, 2, 3 partos, pues hay que tener en cuenta que hay un tanto por ciento de pacientes no despreciables jóvenes que tienen incontinencia de orina. Hay otras que tienen incontinencia de gases. Ya no hablamos si tiene alguna lesión del esfínter anal y ya tienen más cosas. Pero
todo es parte de las incontinencias y parte de lo que decimos de la hiperlasitud, por lo que supone a nivel de mantener relaciones. Eso es muy importante. Hay que tener en cuenta que los partos, y especialmente si son partos instrumentales, deterioran mucho lo que es el suelo pélvico, ¿no? La gente que hace suelo pélvico siempre que se dedica a esto, los partos instrumentales no les gustan mucho. Claro, eso está claro. Que luego tenemos soluciones para eso, pero que, claro, pero que... ¿Qué tratamientos recomienda a mujeres en posparto que sienten laxitud o disminución del placer? Yo, en principio, empezaría siempre por lo básico. Vamos a empezar a hacer ejercicios de suelo pélvico para las incontinencias leves. Algunas pacientes mejoran, no necesitan nada más. Perfecto, no hay que tocarlas. Con eso es suficiente. A medida que la paciente, que ocurre en muchas, es decir, y sobre todo recomendaría que el ejercicio de suelo pélvico y la fisioterapia le hicieran con un especialista, porque si no, no tiene sentido. Son mucho menos eficaces. No. Pero una vez que lo hacen con alguien que realmente le esté indicando cómo lo tiene que hacer y funciona, y no consiguen los resultados esperados, ya habría que valorarlo a un ginecólogo que se dedique a ginecología estética, por lo menos a suelo pélvico, que es lo más parecido, y a partir de ahí plantearle soluciones para ese problema. ¿Cuáles son las señales, doctor, que indican que la menopausia está afectando la salud íntima? Yo creo que a medida que las pacientes entran en menopausia y empiezan con sequedad vaginal y empiezan, es que mantengo relaciones, ya lubrico menos, empiezo a orinar más por la noche. Un problema importante que tiene el síndrome genitourinario, que se produce en el 70% de las pacientes en menopausia, es que orinan más por la noche, como la vagina ya no tiene ese estímulo estrogénico, lubrica mucho menos, produce menos glucógeno, las bacterias que normalmente deberían estar en la vagina, porque nosotros tenemos 2 kilos de bacterias en general, y esa microbiota que debe estar en la vagina disminuye mucho y hace que sea más fácil que tanto los hongos como bacterias de otro tipo, como las bacterias intestinales, el E. coli, colonicen la vagina y produzcan infecciones. Entonces, la atrofia vaginal, que es un caballo de batalla importante para nosotros, como decía antes, y yo creo que hay que remarcarlo. Gente que tiene menopausia, que está a una edad joven, que no puede mantener relaciones. Las infecciones de orina a repetición, a veces pones estrógenos y disminuyen mucho esos infecciones de orina a repetición, porque al poner estrógenos locales, lo que estás haciendo es que aumenta todas las bacterias de la microbiota y entonces compiten de forma ecológica por las infecciones que producen los oportunistas, tanto los hongos como las bacterias que no tienen que estar en la vagina. Entonces, tanto una cosa como otra mejora muchísimo con cualquier tratamiento. Pues ponemos estrógenos, le podemos poner también láser, que lo que hace es tener más laxitud para que pueda mantener relaciones, se le puede poner ácido hialurónico, que va a generar también una sensación de más lubricación y tener la zona menos tensa, diferentes soluciones. Perfecto, doctor. Creo que nos estamos enterando bastante respecto a esos temas. Vamos a, si te parece, a finalizar con el último bloque, que llamamos seguridad, expectativas y mitos. Creo que más o menos hemos tocado todos los ámbitos y las personas que visualicen este webinar, tanto ahora como en posterioridad, han tenido probablemente bastante información al respecto de lo que es la ginecología generativa y estética. Para terminar, en el ámbito de seguridad, expectativas y mitos, ¿cómo reconocer a un profesional capacitado para estos procedimientos? Esto ya le compete. Esto es como, a ver, si llevo el coche al mecánico, oye, qué bueno. Claro, solo tienes una opción, es decir, evidentemente nadie pone sus títulos, ya eso está muy antiguo, poner los títulos detrás, ¿no? De los que tienes o no tienes. Y luego lo que sí es verdad es que, lógicamente, cuando uno ya tiene cierta edad y tiene 20 años de experiencia y se dedica, por ejemplo, a la cirugía, pues evidentemente la gente ya te conoce, como que eres un referente en cirugía o por tu dilatada carrera, pues ya la gente te va conociendo más. Pero a priori tú no puedes saber realmente quién puede ser, salvo por referencias. No te vale con estar asociado a una unidad o una sección de estética, porque tampoco te garantiza que seas bueno. Yo puedo estar inscrito en la Sociedad Española de Ginecología a nivel de endoscopia y no quiere decir que como endoscopista sea bueno y se me dé bien. Bueno, es decir, es difícil valorar. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre rejuvenecimiento íntimo?
Yo creo que los mitos. mitos más jóvenes son lo que decía antes. Realmente no tienes necesidad de hacértelo porque es la etapa que ya te lleva. Es decir, probablemente no vas a mejorar mucho en cuanto a los problemas que tienes. Es decir, son terapias que son muy caras, por ejemplo, que también se habla mucho de eso. Están contraindicadas, que tampoco están contraindicadas. Utilizamos materiales extraños, que no utilizamos nada extraño, a veces utilizamos productos incluso naturales del propio paciente. Y yo creo que con mitos como toda la medicina, yo creo que el mito fundamental es el hándicap que tienen las propias mujeres de, bueno, es lo que me ha tocado, ya en esta etapa estoy. Sí, ¿no? falta de conocimiento claro, yo creo que que puede las solucionar. mujeres no están en este momento ya. Es decir, Falta información de que se puede claro, solucionar. igual que las mujeres ya ahora mismo son altas ejecutivas y son en los aspectos más competitivas que los hombres en todo, pues no pueden quedarse lo que me ha tocado nada más. Yo creo que las mujeres hoy en día no se quedan ahí, buscan soluciones para los problemas que tienen, buscan soluciones de forma activa y esto, por supuesto, es un planteamiento más. ¿Qué expectativas realistas debe tener, y está vinculado a lo que acaba de decir, en el fondo es un poco lo que acaba de decir, un poco matizado, qué expectativas realistas debe tener una paciente antes de iniciar un tratamiento? Yo creo que hay que hacer una valoración, es decir, siempre hay que hacer una valoración del paciente y decirle qué es lo que necesita, porque a lo mejor la paciente viene y dice, no tengo una incontinencia de orina y yo creo que poniéndome un poquito de láser, pues a lo mejor funciona. Bueno, vamos a ver qué te examen, es decir, vamos a ver qué tipo de incontinencia tienes, si es una incontinencia grave, incontinencia moderada o qué es. En función de la incontinencia necesitarás un tratamiento otro. Hay que hablar del paciente, realmente qué clínica tiene. Oye, tienes muchísima atrofia, a lo mejor muchísima atrofia vaginal, pues o requieres ponerte tratamiento con estrógenos, un aporte de láser. Y, claro, tengo un líquen esclerotrófico, que es una patología autoinmune. Empezamos siempre con corticoides, que es el tratamiento príncipe, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, si los corticoides no funcionan, que es como lo básico, y ahí es alternos, a lo mejor tendremos que poner también PRPs, intentando regenerar factores angiogénicos. Es decir, hay que valorar siempre al paciente. No todo vale para todo el mundo. Eso está claro. Hay que valorar al paciente siempre y saber qué necesita. ¿Qué cambios puede notar una mujer a corto y largo plazo? Con los tratamientos, en general, muchos. Es decir, lo que pretendemos es corregir, si no al 100%, que muchas veces lo tenemos, pues en un tanto por ciento muy alto todos los problemas que tengan. Es decir, un problema que para una mujer supone un hándicap en su vida, lo que intentamos es que esto sea solucionárselo completamente, que se puede solucionar. Es decir, lo más relevante, por ejemplo, la atrofia. Lo más relevante, aquellas pacientes que necesitan un tratamiento con hormonas. Aquellas pacientes que tienen un problema con sus genitales externos y están incómodas, les molesta, no están, funcionalmente no están bien, se recuperan perfectamente. Y por último, doctor, que creo que con esto hemos dado una visión bastante completa de lo que es la ginecología regenerativa y estética, ¿qué consejo final le daría a quienes quieren empezar a cuidar su salud íntima? Yo, como para cualquier cosa, que se ponga en manos de un especialista. Así que sepa qué es lo que hace. Es decir, cuando llevas el coche, por ejemplo, que utilizábamos antes, a un taller de estos rápido y tiene un problema serio, pues el problema es que la mecánica seria en un taller de cambiar aceite y filtros no te lo van a solucionar. Es decir, los tratamientos están todos inventados, están escalonados, tienes que ir a un especialista que sepa valorar tu caso y sepa qué tratamiento necesitas en cada momento y para lo que tú precisas. Lo que decíamos antes, no vale todo para todos. La medicina hoy en día es muy individualizada. Y eso es fundamental. Que se pongan en manos de quien sea, pero de alguien que sepa qué es lo que va a hacer y cómo tratarle su problema. Pues muy bien, pues doctor, pues muchas gracias. Agradecemos al doctor José María Rodríguez, jefe de la Unidad de Ginecología Regenerativa y Estética, y que nos haya informado pues, de todos estos ámbitos, de todas las posibilidades que hay en esta nueva unidad. Muchas gracias y nos vemos en próximo bloque. Muchas gracias a todos los asistentes y espero que haya sido de su utilidad.